Dale, Tato, acá estamos. Bueno, estoy con Ceci Devana porque estamos en vivo en el Senado. A ver, ¿podemos ir al Senado? Hoy nombramientos varios de jueces. Ahora, todavía están discutiendo otra cosa. No, ya lo discutieron, Tato. Lo aprobaron hace un ratito nada más. ¿Ya lo aprobaron? Sí, lo aprobaron hace, pero nada, minutos. Aprobaron los pliegos de 28 jueces, fiscales y defensores. ¿Cuántos? 28. Ajá. A ver, en realidad es un paquete mucho más grande de los tres, ¿no? De fiscales, defensores y jueces. Pero la realidad es que ahora se aprobaron recién 28. Eran pliegos que entraron al Senado durante la gestión de Mauricio Macri, pero quedaron sin tratamiento. El Ejecutivo los retiró, analizó, algunos volvieron, otros ¿Volvieron no. a dónde? Al Senado en busca de acuerdo. Ah, o sea que del paquete de jueces que ya habían aprobado que el examen, todo eso. Claro, viste que, o sea, el sistema es concursan, después, bueno, entrevistas, en el Consejo se hace una terna, mandan la terna, el Ejecutivo elige uno de esa terna, va al Senado. Bueno, Mauricio Macri había elegido más de 180 entre jueces, fiscales y defensores, que esos pliegos fueron al Senado en busca de acuerdo, pero nunca llegaron a tratarse. El Ejecutivo, que es algo que habitualmente se hace cuando entra un nuevo gobierno, si hay pliegos que no se trataron, los retira, analiza, devuelve algunos y cambia otros. O sea que a estos 128 los eligió el kirchnerismo. Claro, los 28 que hoy fueron en busca de acuerdo fueron elegidos por el kirchnerismo. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay en el paquete? ¿Qué no hay por ahí? ¿Qué no hay? Porque, por ejemplo, para juez federal de Mercedes estaba el nombre de Ignacio Maíquez. ¿De Mercedes no es Guado de Pedro? Exactamente. Ah. Pero sobre todo, Ignacio Maíquez excede cualquier cosa para Cristina Fernández de Kirchner. Es una cuestión personal. ¿Quién es Ignacio Maíquez? Es el fiscal que, colaborando con Gerardo Policita, pidió, entre otras cosas, la indagatoria, por ejemplo, de Florencia Kirchner. O sea, ¿en qué causa? Bueno, lo pidió en OTESUR. En varias. No, claro, y aparte porque es un fiscal que intervino en lo que es la denuncia de Alberto Nisman en su momento, intervino en OTESUR y también en vialidad, en obra pública. O sea, es un fiscal que Lista negra para Cristina. ¿Y qué exactamente, pasa? Él era el número uno, era el mejor concurso, la mejor entrevista, realmente había quedado muy bien posicionado. Bueno, lo retiraron. Entra otra persona. ¿Quién? Se llama Elpidio Portocarrero Tesanos Pintos. Ah, la pucha, qué nombre. Elpidio, de vuelta. Elpidio Portocarrero Tesanos Pintos. Tesanos Pintos, pero tiene como 4 apellidos. ¿Viste? Sí. Tesanos Pintos creo que es compuesto, o sea, sería pero larguísimo. ¿Qué nombre, no? Exactamente. Es un profesional de carrera. Sí. La realidad, hubo algunas referencias a que tenía un padrinazgo de Guado de Pedro. La verdad que cuando uno consultaba te decían que no. O sea, obviamente Mercedes es Guado de Pedro. Digo, cuando uno ve Mercedes siempre piensa en él. Pero la realidad es que cuando uno lo miraba y hablaba con distintas personas respecto de Portocarrero Tesanos Pintos, te mencionaban que es un funcionario de carrera que quedó quinto en el concurso, que después incluso mejoró con las entrevistas y termina siendo el elegido para el terruño de Guado de Pedro. Y el Consejo de la Magistratura es una cosa. El Consejo sí es un mundo aparte. Te suben, te bajan. Hay te entran por la ventana. Donde te miran, entonces no, me cae bien usted. Sí, preguntan. Es todo rosca política, rosca totalmente. política. Otro nombre que también está dentro de lo que hoy se aprobó es el de Daniel Bejas, que es de Tucumán y es el elegido para completar la Cámara Nacional Electoral, que desde hace muchísimos años solo tiene 2 jueces. O sea que ahora va a tener la Cámara Electoral 3 finalmente. Finalmente esto, 3 esto es una necesidad, es importante. Muchísimos ¿Y años. quién es este hombre? No es el tipo de Alperovich. ¿Sí? Es cercanito. Sí. Fede, y además, ¿escuchaste? hubo Tucumán son todos Alperovich. ¿Viste? A propósito, Alperovich, ¿qué anda? ¿Sigue suspendido? Sigue ¿no? de licencia. Va de licencia. Y avanza Recuerden que hay una acusación muy seria por violación de un familiar de él. Sí, a una denuncia en la sobrina, una denuncia en Buenos Aires tramita y la otra en Tucumán. Eventualmente van a juntarse en algún momento, pero por ahora corren las 2 investigaciones. Con Bejas y con Vos, Ale Maleta, andá revisando que no haya nadie haciendo cosas raras, en el fondo. Yo miro. Que no aparezca una Mary Liz.
Con Béjar había un tema porque la que había quedado primera era Alejandra Lázaro, que es una secretaria histórica de la Cámara Nacional Electoral, que había quedado realmente muy bien. Era un buen signo, digamos, para un gobierno que tiene un Ministerio de la Mujer, un símbolo de equidad y demás. Bueno, no, el presidente eligió a un hombre y a un hombre muy cercano a Alperovich. Está Eduardo Fidanza del otro lado, gran analista político, ustedes ya lo conocen, lo vamos a molestar un ratito. Eduardo, mil gracias por estar ahí. Primer pregunta, ¿se está imponiendo siempre la agenda de Cristina y la agenda de Cristina, nada más, no? Hola, Tato, buenas tardes. Bueno, se está imponiendo en un sentido y en otro sentido no se está imponiendo. Cristina avanza sobre distintos poderes, sobre distintas organizaciones, sobre distintos grupos. Yo digo suponiendo que ella tuviera el poder que tuvo en algún momento, pero que ahora no lo tiene. Y lo que ocurre es que en la medida que Cristina avanza, el gobierno se va desprestigiando. La imagen de Cristina en las encuestas de poliarquía es la peor en los últimos 14 o 15 meses. Tiene casi 55% de imagen negativa y su imagen positiva está por debajo del 30%. Con ese perfil de imagen ella avanza, pone al gobierno en dificultades porque recalienta la interna, pero además creo que vos conocés bien la justicia. La justicia es un territorio muy difícil, muy escarpado, muy complejo. La pretensión de avanzar como si no hubiera dificultades o como si ella tuviera todo el poder, me parece que forma parte de la irrealidad. Yo he sostenido un poco en contra de muchos comentarios de que ella, en la medida que no ve el contexto, en la medida que no sabe calcular las relaciones de fuerza política, es probable que esté entrando en un proceso de decadencia. Uy, qué fuerte, Eduardo, qué fuerte. Posiblemente, y no, bueno, pero es interesante, a ver, Tato, la política es una combinación de acuerdos, de enfrentamientos, pero además es clave, como yo digo, saber de qué poder se dispone y saber de qué poder dispone el adversario. Claro. El caso de Cristina, además, es el caso clarísimo de una figura política que tiene una agenda propia. Esa agenda propia tiene que ver con sus propios intereses, no tiene que ver siquiera con los intereses de sus votantes o del núcleo duro que tiene, es el 25%. Entonces, en la medida que ella quiere imponer esa agenda, que además tiene que ver con lavar las causas que tiene, no, la gente percibe y este empecinamiento en su agenda personal me parece que no lo va a poder lograr, pero además vuelvo a decirte, el presidente tiene una imagen positiva rescatable todavía, es de mayor del 50%, pero nosotros tenemos claro que en la medida que él es arrastrado por ella o él se deja arrastrar, va hacia abajo en la valoración pública. En la medida que genera una cierta autonomía, mejora. Ahora la cuestión es por qué Alberto Fernández, no sé si mantiene esa sociedad, la mantiene porque forman parte de una coalición, pero no sé hasta qué momento él se da cuenta que eso lo perjudica a su gobierno o lo facilita. Claramente lo está perjudicando. Claramente lo está perjudicando. Cada vez que él se kirchneriza, de alguna manera, le cae la imagen. Ahora, él tiene chance de no hacerlo porque la sensación que uno tiene es que Cristina lo obliga, le pide que se kirchnerice. Hay un tema que hay que considerar, que gobierna una coalición y otra coalición está en la oposición. Yo suelo mencionar una de las series que está ahora de moda, Borgen, que expone en una sociedad distinta y en un régimen distinto porque es una democracia parlamentaria, pero expone lo que sucede en una coalición, ¿no es cierto? Una coalición clásica está formada por distintos partidos. Cambiemos una coalición clásica. Cuando las coaliciones están en el gobierno, se requiere mucho liderazgo del primer ministro o del presidente para coordinar intereses. Las coaliciones y los partidos que las forman tienen intereses convergentes, pero a su vez intereses divergentes. Pero te agrego algo más. La coalición de gobierno es sui generis, porque formalmente está integrada por partidos, pero efectivamente está integrada por sectores. Esos sectores son el critinismo, kirchnerismo, el masismo, los sindicatos, los gobernadores, los intendentes de Gran Buenos Aires, los movimientos sociales. Hay que coordinar todo eso
y yo veo déficit en la capacidad de coordinación del presidente. Ahora, según sabemos, él privilegia, y es correcto, la unidad de su coalición. El problema es que la debería privilegiar teniendo el requisito de ser él el que la dirige. Y entonces es muy difícil mantener una unidad con tantas tensiones. Lo acabamos de ver en el caso de Venezuela, lo vemos en el caso de la Corte Suprema, lo vemos en el caso de las retenciones. Los temas claves están contaminados por la interna. Y lo que yo digo es que esa interna le impide al gobierno forjar o fijar una estrategia. Y eso es un hándicap. El gobierno va de táctica en táctica, pero estrategia no parece tener. Muy interesante. Ceci. Sí, yo le quería preguntar lo siguiente. Hoy vivimos un hecho que es que la ministra Marcela Lozardo se bajó a último momento de esta reunión que había en la Corte Suprema. Parecería una radicalización, digamos, del discurso hacia la Corte, teniendo en cuenta que Alberto Fernández había buscado despegarse del avance de un juicio político a Rosenkrantz. ¿Lo ve como un cambio de posición? Sí, lo veo como una de las vacilaciones y una de las ambivalencias, porque el presidente va haciendo concesiones a las presiones de Cristina Kirchner, y entonces el resultado es, vuelvo a decir, es un rumbo muy incierto, muy ambivalente y muy contradictorio. Ahora, hay un dato que creo que es importante para completar este análisis sobre Cristina. Sí. Quererse llevar puesto a los poderes del Estado, a las organizaciones, a la oposición, etcétera, no teniendo el poder suficiente, lo que genera además es que aquellas organizaciones que se ven, digamos, atacadas, suelen disimular las contradicciones entre quienes los forman, claro, para unificarse. Yo creo que eso es lo que está pasando en la Corte. Conocemos, Tato, no te tengo que decir a vos, que sos especialista. No, pero está buenísimo. Las cuestiones, ¿no es cierto?, de la Corte. Pero digamos, a ver, lo voy a decir, no estamos en el horario profesional, cuando me quieren tocar... Cuando me quieren tocar la oreja, cuando nos quieren tocar la oreja, sí, no se lo vamos a permitir. Este es el punto, me parece. Y bueno, de hecho el otro día estuvieron juntos todos, ¿no? Lorenzetti, Rosati, Rosenkrantz. Eduardo, mil gracias. Te sigo, te seguimos todos muy de cerca, como siempre. Sí, yo también lo sigo a ustedes. Un abrazo grande y gracias. Genio, Eduardo Fidanza, un crack, analista político, bueno, ustedes lo conocen bien. Tenemos información de último momento.